E a nossa Festa Literária da Caatinga continua com sua programação, hoje com um convidado muito especial diretamente da Espanha, professor Víctor Ventosa. Víctor é o criador da Rede Ibero-Americana de Animação Sociocultural, um especialista da área de animação que publicou pela Edições Sesc o livro Didática da Participação Social. Vocês agora vão assistir um bate-papo que eu gravei com o Víctor sobre o seu livro sobre animação sociocultural e sobre a realidade cultural da Espanha e também de Iberoamérica. Boa noite a todos, mais uma vez sejam bem-vindos à nossa Festa Literária da Caatinga, realizada aqui a partir da cidade de Irecê. Seguindo nossa programação, hoje nós temos um convidado muito especial, o querido Víctor Ventosa, que é professor, escritor, animador sociocultural, fundador e presidente de honra da Rede Ibero-Americana de Animação Sociocultural, RIA, com sede em Salamanca. É um prazer enorme conversar com o Víctor, que tem uma larga trajetória e importante trajetória na animação sociocultural no mundo, para mim, o maior especialista em animação sociocultural que existe hoje. Então, nuestras bienvenidas a ti, Víctor, es un placer y un honor tenerlo con nosotros, tenerte aquí para hablar sobre tu libro y sobre tu trayectoria tan importante para la animación sociocultural. Bueno, gracias. Me gustaría primero sus consideraciones de participar en un ámbito internacional en una fiesta literaria que pretende dejar como los instrumentos y las maneras, los modos de que la literatura pueda ser parte de todo este proceso, no solo de aprendizaje y de enseñanza, pero también una forma de participación en la vida cultural del país, una participación activa del ciudadano. Entonces, esto es nuestra idea en desarrollar una fiesta literaria como esta por 10 días. Entonces, primero sus consideraciones y ya empezamos nuestra charla. Bueno, pues agradecer en primer lugar esta invitación a esta fiesta literaria. Para mí es un placer, es un gusto el poder compartir y especialmente porque bueno, pues, nos unen también unos vínculos desde hace muchos años con quien me entrevista, Paulo Atto, y bueno, es una gran satisfacción poder hacerlo y compartir estos momentos con todos vosotros. Bueno, sobre la animación o la participación, ¿cuáles son los senderos, los caminos que llevan de uno a otro, de un concepto a otro, de la animación a la participación social? La participación es la base de la democracia. Sin participación, las democracias son solamente democracias ficticias o como mucho democracias formales. Para que realmente una democracia se convierta, una democracia, vamos a decir, formal, se convierta en una democracia real, los ciudadanos tienen que tener las habilidades suficientes para implicarse en el seguimiento, en el control de, digamos, todo lo que llamamos lo social, lo sociocultural, lo sociopolítico, en todas las dimensiones de la convivencia de un país, de una ciudad, de un barrio, de una comunidad. Por tanto, digamos que sin participación no hay democracia real, ¿no? Entonces, pero hay un problema, y es que la participación es una habilidad,
no nacemos participativos, requiere aprenderse. Igual que el lenguaje se aprende, aunque tenemos la capacidad, nacemos genéticamente con la capacidad de hablar, sin embargo, si no nos ponen en un contexto en donde la madre, nuestro padre, nuestro entorno nos habla, el ser humano no aprende a hablar. Se han encontrado niños salvajes que los han abandonado en la selva y como no han tenido ninguna interacción, ningún contexto, no han oído hablar a seres humanos, cuando los han encontrado eran como fieras, no sabían hablar. Con la participación pasa lo mismo. Nacemos con una dimensión genética de cooperación. El ser humano, digamos que el Homo sapiens, que somos la especie a la que pertenecemos, no tenemos nada con lo que superar a todos, a los mamíferos que nos ganan todos los mamíferos a correr, a fuerza. No tenemos las uñas para poder amenazar, no tenemos dientes para poder pelear. Somos una pequeña mierdecilla, como decimos aquí en España. No valemos nada para sobrevivir en la selva. Nosotros pereceríamos, ¿no? ¿Qué es lo que realmente nos ha hecho que el ser humano haya sobrevivido, haya llegado hasta aquí, ¿no? Como especie? La capacidad de cooperar. Es decir, la capacidad, como no tenemos la fuerza de un león, ni tenemos las uñas de un tigre, ni tenemos la velocidad de un gamo, nuestra, digamos, ventaja competitiva para sobrevivir, de la que nos ha dotado la evolución, es la capacidad de cooperar, la capacidad de organizarnos como grupo para poder resolver los problemas y para poder sobrevivir. Esta capacidad de cooperar la tenemos en los genes, la capacidad de participar, de cooperar, pero pasa como con el lenguaje. Si no nos ponen en un contexto en donde podemos aprender a participar, si no nos enseñan a participar, esta capacidad no se llega nunca a, digamos, desarrollar. Entonces, ¿cuál es, digamos, cómo se puede aprender a participar? No nos lo enseñan en la escuela. ¿Alguien conoce alguna asignatura de participación? En la escuela, en bachiller, en la universidad, no existe esa asignatura. Sin embargo, el aprender a participar, el aprender es la base para poder aprender a lo que la UNESCO llama aprender a vivir juntos. La UNESCO habla de 4 grandes pilares de la educación, ¿no? Aprender a conocer, que es lo que nos da la capacidad de desenvolvernos, ¿no? Saber, lo que nos enseña, digamos, la educación formal. Aprender a hacer, que es lo que nos enseña la formación profesional. Aprendemos un oficio, aprendemos una profesión. Y aprender a vivir juntos, que es la capacidad de poder convivir, de poder entender a los demás, de poder dialogar, de poder trabajar en equipo, de poder de alguna manera vivir en paz con los demás, entendiéndonos, respetándonos y estableciendo redes de solidaridad. Bueno, pues para aprender a vivir juntos necesitamos saber participar. Esta es la habilidad básica. Y de la misma manera que para aprender a conocer tenemos la enseñanza formal, la escuela, y para aprender a hacer tenemos la formación profesional, el problema es que para aprender a participar no tenemos una escuela, ni formal ni no formal. Y por tanto, digamos, la animación sociocultural es una didáctica de la participación. Es decir, el objeto de la animación es enseñar a participar. Porque a participar tenemos que aprender. Como decía antes, no nacemos participativos, ¿no? Y para aprender a participar, alguien nos tiene que enseñar, ¿no? Y digamos que los animadores y animadoras son los profesionales de la participación. ¿Cómo enseñan a participar los animadores y animadoras? Implicando a la gente en proyectos socioculturales de su interés. Por eso la animación tiene relación estrecha con la participación, porque es la didáctica de la participación. Y los animadores son los profesionales de la participación. Sin que haya una enseñanza de la participación, no puede haber un aprendizaje de la participación, digamos, eficaz. Y por tanto, la animación y la participación, digamos que es
la didáctica y el objeto de esa didáctica, en definitiva. Perfectamente, perfecto. En tu libro, que yo quiero ponerlo aquí, en la portada del libro de Ediciones Sesque, está en portugués. Yo conozco algunos amigos que están utilizando en lo posgrado de la Universidad de Bahía y que lamentablemente no hubo una oportunidad para que tú pudieras compartir un tiempo con nosotros y hacer el lanzamiento personalmente por toda la cuestión de la pandemia. Pero en tu libro tú hablas sobre 3 puntos que me ha llamado la atención, que para la participación desde los puntos que señala tu libro. Primero, tomar parte en algo, ¿no? O sea, hay un comprometimiento, ¿no? Comprometerse en algo. Después, compartir. Y compartir es un término hoy que lo utilizamos mucho, ¿no? Porque desde las redes sociales la gente entiende compartir de una manera y quizás nosotros lo entendemos completamente distinto de lo compartir, ¿no? Porque no es compartir, no es una publicidad, ¿no? Y el otro punto es comunicar, claro. ¿Y cómo tú puedes hablar sobre estos 3 puntos dentro del proceso, ¿no?, de participación social? Sí, bueno, como tú muy bien has resumido, digamos que son las 3 condiciones de la participación, ¿no? Para participar, primero hay que tomar parte. Es decir, para participar hay que implicarse. Y implicarse exige compromiso, en definitiva. La participación exige esfuerzo. Por eso la animación utiliza unas dinámicas, unas metodologías lúdico-creativas, y ahí es donde entran, digamos, las artes, las expresiones, el teatro, la música, la literatura, porque son las herramientas que utiliza la animación para implicar, para comprometer. Porque sin implicación, sin compromiso, no hay participación. Es el primer paso, ¿no? Si no, la gente está pasiva, y si la gente está pasiva no va nunca a aprender a participar. Por tanto, la implicación es el primer paso. La animación, ¿qué hace para facilitar la implicación? Provocar, digamos, plantear, proponer iniciativas atractivas a la gente, que están basadas, digamos, en recursos, en técnicas de expresión, normalmente expresión creativa y artística. Algunos utilizamos el teatro, otros utilizan la música, otros la literatura, otros utilizan la dinámica grupal, otros utilizan lo que se llama en Latinoamérica la recreación, y en portugués se llama lazer, y nosotros llamamos ocio, ¿no? Que es, digamos, la utilización del tiempo libre a través de digamos, actividades lúdico-educativas o creativas para implicarse en proyectos de interés y de interés propio, ¿no? Entonces, este es el primer paso, la implicación, el tomar parte en algo, ¿no? ¿Cómo puede tomar parte en algo alguien? Pues proponiéndole una iniciativa que se centre en sus puntos de interés. Por eso, un animador o una animadora tiene que conocer muy bien los intereses de la gente con la que trabaja, porque hay que partir de los intereses de la población, de la gente, para proponerle una serie de, digamos, iniciativas que les gusten, que les atraigan, que les entusiasmen. Y a partir de ahí uno ya se implica, ¿no? Uno no se implica gratis. Nadie se implica en algo así si no le llama, si no le motiva, si no le gusta. Porque participar cuesta, es difícil. Lleva tiempo, tiene costes de esfuerzo y muchas veces fracasa una y varias veces. Entonces tenemos que crear un contexto realmente motivador para que haya esa implicación, ¿no? Después de tomar parte, ¿no? En principio, me habías hablado de la segunda condición, que me la recuerdas para que pueda retomar. Compartir, que es compartir. Compartir. Bueno, digamos que compartir es la base de la participación. ¿Por qué? Porque uno aprende a participar con alguien y en algo. Participar en algo es implicarse, pero participar con alguien es compartir.
Porque la participación es una actividad social por propia naturaleza. No participa uno consigo mismo, participa con otros. De la misma manera que para nadar, uno no nada si no tiene agua, ¿verdad? Para nadar hay que echarse al agua. El agua es el medio fundamental para el aprendizaje de la participación, de la natación, ¿verdad? Sin agua no habría natación. Pues de la misma manera que el agua es el medio necesario para aprender a nadar, el grupo es el medio necesario para aprender a participar. El grupo es el contexto natural de la participación. Sin grupo no existe participación. Por eso tenemos que compartir con los demás, digamos, que compartimos un proyecto. En animación sociocultural hablamos de proyectos socioculturales. ¿Por qué? Porque el proyecto es lo que materializa la participación. Uno no participa en vacío. No participamos en vacío. Tenemos que participar en algo. Proyecto, pues puede ser un proyecto teatral, un proyecto de barrio, un proyecto asociativo, un proyecto recreativo, un proyecto musical, el contexto, digamos, determina, ¿no? El contexto social, los intereses de la población, son los que determinan qué tipo de proyecto va a ser. Por tanto, tenemos la implicación y tenemos compartir algo con los demás, ¿no? Y cuando ya tenemos estos dos, digamos, elementos, entonces entra a funcionar todo el proceso participativo para el cual hace falta comunicarse, efectivamente. ¿Por qué? Porque la animación es comunicación. Es decir, el esquema, la teoría de la comunicación, de la que nos habla Shannon, ¿no? Para que haya comunicación tiene que haber un emisor, ¿verdad?, que emite un mensaje, tiene que haber un receptor que lo recibe y tiene que haber en medio un mensaje que se transmite del emisor al receptor. Bueno, pues este esquema se reproduce en cualquier proceso de animación, ¿no? Digamos que el emisor es el animador. El animador es el que envía un mensaje al grupo, una propuesta, un reto, un desafío. Vamos a hacer ¿os apetece hacer teatro? ¿Queréis que montemos una obra, un musical, desarrollamos un proyecto asociativo, organizamos un grupo de música, creamos un colectivo de breakdance? Es decir, la propuesta comunicativa parte del emisor, que es el animador. El mensaje es el proyecto que se plantea, que se propone al grupo. Y el receptor es el grupo, el colectivo que recibe ese mensaje y se implica en él. Por tanto, el esquema de la comunicación, en principio, es el que fundamenta teóricamente el proceso de animación. Y además, las dos grandes dimensiones de la comunicación son las que definen las dos grandes dimensiones de la animación. Es decir, para que haya un proceso de comunicación, tiene que haber una dimensión que se llama centrada en el mantenimiento de la comunicación. El mantenimiento de la comunicación, ¿cómo se hace? Con el lenguaje corporal, con la vista, con el contacto visual, con el movimiento. Por eso es tan difícil mantener la comunicación a distancia, porque sin la presencia, digamos, corporal de la persona que está comunicando, es muy difícil mantener esa comunicación. Entonces, el mantenimiento de la comunicación exige de procesos relacionales. El comunicador o animador tiene que establecer una relación interpersonal con las personas a las que dirige su mensaje. Y esto se llama dimensión relacional, que está centrada en el mantenimiento de la comunicación. Y luego está la dimensión, digamos, material de la comunicación, es decir, lo que tú transmites. Y es la dimensión productiva, que está centrada en el rendimiento de la comunicación. Bueno, pues es el mensaje en definitiva, ¿no? Entonces, para que haya comunicación tiene que haber mantenimiento de la comunicación, una relación entre el emisor y el receptor, entre el animador y los animados, y tiene que haber también una dimensión productiva. Tengo que decir algo, ¿no? Tengo que comunicar algo. Y eso que comunico, digamos que es lo que hace que la comunicación sea
efectiva, eficaz y tenga rendimiento. Bueno, pues en animación existen esas dos funciones. Está la función relacional, que está centrada en el mantenimiento del grupo, y la función productiva, que está centrada en el rendimiento del grupo. La función relacional, digamos que es todo lo que se centra en que el grupo se sienta bien, los miembros interactúen, haya un clima positivo. Y la función productiva son, digamos, las técnicas, los métodos que están centrados en que el grupo consiga un objetivo, lleve a cabo un determinado proyecto. Por tanto, vemos cómo también las dos grandes dimensiones de la comunicación están en los procesos de animación. Y además, yo denomino a la dimensión relacional el animus de la animación. ¿Por qué? Porque animus, animi, del latín, significa dinamizar, poner en relación, movilizar a la gente. Mientras que la dimensión productiva es el ánima, la animación. Ánima, anime significa dar sentido, dar significado, dar vida. ¿Y cómo se da sentido a la vida de un grupo? A través de un proyecto. Igual que una persona encuentra sentido a su vida si tiene un proyecto vital, el grupo encuentra sentido a la vida de grupo si tiene un proyecto de grupo, un proyecto en este caso sociocultural. Por tanto, digamos, a partir de ahí se desarrolla toda la metodología de la animación. Técnicas centradas en el rendimiento y técnicas centradas en la relación. Métodos activos y técnicas centradas en que el grupo se sienta bien, interactúe, y técnicas centradas en que el grupo rinda, sea productivo y consiga su meta. Perfecto, Víctor. Siempre es un placer, un gran aprendizaje escucharte. En tu trayectoria, yo estuve en Salamanca en febrero del año pasado y estuvimos en una exposición fantástica con muchos trabajos de una trayectoria, ¿no? De un grupo creo que del ayuntamiento de la ciudad, de un proyecto de animación sociocultural para jóvenes, ¿no? Para niños y jóvenes. Eso es. He visto muchas cosas que son de la área de literatura, de letras. ¿Cómo tú valoras la importancia de la literatura, de las letras, ¿no? Dentro de este proceso de animación? O sea, ¿cómo trabajar con los niños en las escuelas a través de las letras para que ellos puedan ser más participativos? Bueno, hay un método en animación sociocultural que está muy vinculado a la literatura. En animación sociocultural, sobre todo en la animación del ocio y del tiempo libre, del lazer, con niños, en actividades recreativas, campamentales, actividades extraescolares, etc., se utiliza un método que ya desarrollara un gran pedagogo, que fue de Crowley, que se llama el método de centros de interés. Método de centros de interés, lo que se trata es lo que hay que enseñar a los niños con los contenidos de aprendizaje. Con los contenidos de aprendizaje se crea una historia, se crea un relato, se crea un cuento, algo que para ellos sea atractivo, ¿no? Y en torno a ese relato, a esa historia, a ese cuento, se integran todos los contenidos de aprendizaje. Este se llama método de centros de interés. Se utiliza mucho en campamentos, por ejemplo. En un campamento, campamento vacacional, cada día, digamos, se dedica al aprendizaje de un valor determinado. Por ejemplo, el día de la amistad, ¿no? O el día del esfuerzo. Bueno, pues el día de la amistad, digamos que todo el día está organizado en actividades que van a facilitar de una manera u otra la convivencia, la amistad, el descubrimiento del otro, a través de juegos, a través de dinámicas grupales, a través de actividades, en definitiva, de animación. El día del esfuerzo, pues se organiza todo el día en torno al esfuerzo. Cómo desarrollar los valores vinculados al sacrificio, al esfuerzo, etcétera. Pues, por ejemplo, a través de actividades deportivas, a través de una gincana deportiva, a través de una gran olimpiada. Es decir, normalmente se convierte en un relato, en una historia, digamos, la actividad de animación, para que en torno a esa historia los niños mantengan la atención y a través de esa historia
en esa historia se le van integrando los contenidos de aprendizaje que ellos tienen que aprender, ¿vale? Este es un sistema. Pero luego hay otra modalidad también muy interesante, muy vinculada a la literatura en animación, que es lo que llamamos la animación a la lectura. La animación a la lectura es una modalidad de una de las especialidades de animación cultural. En la animación cultural existen especialidades, animación musical, animación teatral y animación a la lectura. Bueno, ¿qué trata la animación a la lectura? Lo mismo que trata la animación, implicar a la gente en algo, ¿verdad? Como decíamos antes, enseñarla a participar en algo. En este caso se trata de convertir a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes o a los adultos, digamos, de lectores pasivos. Bueno, en tu libro, ¿no? Volvemos otra vez al libro. A la última parte del libro tú hablas mucho de la neurociencia, ¿no? Desde el punto de vista de la neurociencia. ¿Cómo podemos aclarar un poco eso? ¿Cómo hacer esta relación entre neurociencia, participación social, animación sociocultural? Bueno, hasta ahora la animación sociocultural ha adolecido de una falta bastante grande de fundamentación científica. Una de las grandes lagunas de la animación sociocultural, y por eso quizá no ha tardado tanto en, digamos, consolidarse, vamos a decir, académicamente, profesionalmente, ¿no? Es porque se ha pasado mucho tiempo, digamos, centrada en lo discursivo, en lo especulativo y, digamos, en lo ideológico. La animación sociocultural ahora se ha convertido, por fin, en una profesión. Ha dejado de ser un discurso, ha dejado de ser una ideología y se ha convertido en una profesión. Entonces, como disciplina que es, con su objeto de estudio, que es la enseñanza de la participación, como decíamos antes, y cómo implicar a la gente en procesos participativos, necesita de una fundamentación científica, como toda disciplina, para poder garantizar que realmente este ejercicio profesional está sostenido por una, digamos, validez empírica, por una eficacia, por una eficiencia, y podemos de alguna manera garantizar que la profesión de la animación sociocultural consigue lo que persigue, no por azar, sino porque realmente existe una serie de fundamentos y de evidencias que así lo indican. Bueno, pues una de las grandes aportaciones a la animación sociocultural en los últimos 15 años, más o menos, viene por los hallazgos de la neurociencia. Porque digamos que la animación sociocultural se basa en el juego como medio de aprendizaje. Antes decíamos que cómo podemos implicar, cómo podemos motivar, cómo podemos hacer tomar parte a la gente en procesos participativos y demás. Bueno, pues a través de la dimensión lúdica es como la animación sociocultural ha trabajado, digamos, todos los procesos de enseñar a participar, todos los procesos participativos. ¿Por qué? Porque el juego es motivador en sí mismo y porque de alguna manera la dimensión lúdica de la animación lo que está haciendo es facilitar la implicación de la gente en procesos de participación. Lo que pasa es que hasta ahora todo lo que se decía del juego, digamos que venía de la filosofía, venía, digamos, como mucho de la psicología infantil, de la psicología social. Pero a partir de ahora sabemos que el juego tiene unos efectos en el cerebro. Y además unos efectos que tienen que ver con el aprendizaje. Porque el juego, en definitiva, es un simulador virtual de aprendizaje. Todos los mamíferos, todos los animales aprenden todo lo que necesitan para sobrevivir a través del juego, en su fase de cachorros. Los perros, los gatos, los leones, los tigres, todos aprenden las habilidades que van a necesitar de adultos
para cazar, para defenderse, para acechar, para esconderse, a través del juego. Si vemos cualquier cachorro que veamos, de tigre, de león, de perro, de gato, juegan, se pelean, juegan a pelearse, aquí te pillo, tú me pillas, yo te pillo, ahora corro detrás de ti, ahora tú corres detrás de mí, ahora yo te persigo, ahora tú me persigues a mí. Es decir, todos estos juegos están en la base también de los niños, porque no, somos mamíferos, no lo olvidemos, ¿no? Nosotros lo que hacemos es luego crear la literatura infantil en torno a los juegos, ¿no? Corre que te pillo, el escondite, la gallinita ciega, el jugar a peleas, que les gusta tanto a los niños, jugar a pelearse. Todas estas cosas están en los genes, están en nuestros genes. ¿Por qué? Porque la naturaleza ha puesto, digamos, al servicio del aprendizaje, de la supervivencia, para aprender las estrategias que necesitamos para luego sobrevivir. Son tan importantes estas estrategias que las ha dotado de un procedimiento de aprendizaje placentero. ¿Por qué? Porque si no fuera placentero este aprendizaje, no lo aprenderían los seres humanos ni los mamíferos. Por tanto, el juego es un elemento, digamos, evolutivo, en definitiva, que está puesto por la naturaleza para enseñar de una manera fácil, divertida, motivadora, todas aquellas habilidades que son fundamentales para sobrevivir luego. En sociedad, para sobrevivir, para aprender a convivir, para aprender a relacionarte con los demás y demás. Entonces, esta aportación... Todo esto nos lo dice, digamos, los estudios, las investigaciones que se han hecho sobre el cerebro. E incluso sabemos cuáles son los circuitos de placer que funcionan en el cerebro, ¿no? Y que incentivan y que se activan cuando el ser humano juega. Y por tanto, a partir de aquí podemos nosotros establecer cuáles son, digamos, el método ideal para iniciar el aprendizaje de un grupo a través de una actividad lúdica. Y hasta ahora lo hacíamos de manera intuitiva, pero a partir de los hallazgos de la neurociencia podemos hacerlo de una manera científica. De tal manera que podemos ahora clasificar los diferentes tipos de juegos en función de los diferentes tipos de procesos cognitivos que activan. Y por tanto, podemos trabajar el juego de una manera mucho más rigurosa y mucho más sistemática, y además podemos saber a qué conduce cada tipo de juego en función de la activación de la zona cerebral que desencadena ese tipo de actividad lúdica. Y a esto yo le llamo neuroanimación. Es un neologismo, lo he tenido que inventar, no por esnobismo, sino porque no existía esta especialidad, ¿no? Es decir, esta especialidad que trabaja el juego con una fundamentación neurocientífica, pues es lo que yo he querido poner en marcha. Y el primer anuncio de esta, digamos, línea de investigación, yo lo hice en mi libro de didáctica de participación. Ahí fue, digamos, este fue el aperitivo, ¿no? Fue un primer anuncio. Pero detrás de este libro yo ya he sacado otro que se llama Neuroanimación. Cómo dinamizar la actividad cerebral a través de la actividad lúdica. Cómo dinamizar el cerebro a través de la actividad lúdica. Y digamos que este nuevo libro desarrollo todo lo que en el último capítulo del libro de didáctica da participación esquematizo. Ahí, digamos, por tanto, eso es, digamos, que es una especie de prolegómeno, ¿no? De introducción a esta nueva línea de investigación que yo he seguido desarrollando y de la que he publicado ya un libro con mucho mayor desarrollo y fundamentación de lo que en el último capítulo del libro de didáctica de la participación bosquejo. Víctor, es muy enriquecedor, muy rico toda nuestra charla sobre tu libro y sobre tu trayectoria, tu experiencia con animación sociocultural, el papel de las letras en ese proceso. Estoy seguro que no hay otro camino
sobre todo por los niños, o sea, hay que empezar todo eso desde los niños, los jóvenes. Me impresionó muchísimo cuando he visto todo el trabajo a través de la exposición en Salamanca, porque es un trabajo muy potente, de muchos años, con una trayectoria de verdad que puede enseñar mucho, ¿no?, a quien quiere empezar. Yo quería dejar sus últimas palabras para los educadores. Quería que dejara una palabra porque tú toda la vida y sigues como un educador fundamentalmente. Entonces, palabras a los educadores, que aquí estamos en medio ahora de un periodo de seminarios pedagógicos con profesores para niños. ¿Y qué mensaje tú puedes dejar para ellos? Bueno, para mí el mensaje para los educadores viene también de la mano de la animación. Yo creo que la mejor manera, porque yo creo que ahora mismo nos encontramos ante una tesitura de que la enseñanza, la educación, o se renueva o se muere, o se adapta, digamos, a los nuevos tiempos y aprovecha los conocimientos de la neurociencia, de la psicología cognitiva, de la psicología del aprendizaje, de los nuevos métodos activos para poder aprender, o si no, nos vamos a quedar obsoletos. Entonces, mi mensaje es que la mejor manera de transformar la educación es convertir al maestro, al educador, en un animador. De tal manera que deje de ser un transmisor de conocimientos centrado en la enseñanza para convertirse en un animador de los procesos de aprendizaje centrados en el alumno. Es lo que plantea la revolución de la animación sociocultural. En el fondo, el mejor mensaje, el mensaje que plantea la educación, es que tenemos que cambiar el esquema del profesor como transmisor de conocimientos, al de animador que no transmite conocimientos, sino que facilita el aprendizaje del alumno. Pasa el eje de la educación, deja de estar en el profesor y en la enseñanza para pasar a estar en el alumno y en su aprendizaje. Y para esto existe una metodología que la trabaja muy bien la animación, que es el método activo. Es decir, los métodos que parten de los intereses, que parten de la experiencia, que parte de lo concreto para llegar a lo general, que parte de la práctica para llegar a la teoría, que parte de la acción para llegar a la reflexión. En definitiva, el método inductivo, que es el método contrario, inverso al método magistral. El método en el que se ha basado la enseñanza durante toda la vida era el método deductivo. El maestro da la clase, expone, ¿no?, expone la teoría y luego el alumno tiene que aplicar esa teoría haciendo problemas, haciendo ejercicios y demás, ¿no? Se va de lo general a lo particular, de la teoría a la práctica. Bueno, el método activo, el que preconiza la animación, es el inverso. Va de la práctica a la teoría, de lo concreto a lo general. ¿Por qué? Porque los niños se motivan más si tú les pones un ejemplo, si tú les implicas en una experiencia concreta y a partir de ese ejemplo, a partir de esa experiencia, luego sacas conclusiones, les ayudas a sacar conclusiones de esa experiencia, es decir, ir de la práctica a la teoría, el método inductivo, que si lo haces al revés, los niños se pierden en la teoría y cuando llegan a la práctica ya han desconectado muchas veces y no saben qué relación tiene el problema y el ejercicio que les manda el maestro con la explicación que les ha dado en clase. En cambio, si lo hacemos al revés, a través de un método activo inductivo, los niños los metemos en una actividad, de ahí la literatura, un elemento muy importante. Si el profesor, el educador empieza con una historia, antes de explicar una lección, empieza con una historia, esa historia les va a meter luego en la lección, en la explicación, ¿no? Por tanto, empezar con una anécdota, empezar con una historia, con una narración, con un relato, con un chiste, con un elemento, digamos, textual, la base de la literatura, es una manera de aplicar el método activo inductivo en la enseñanza.
Por tanto, mi mensaje es, los educadores tienen que dejar de ser transmisores de conocimientos para convertirse en animadores de los procesos de aprendizaje de sus alumnos. Víctor, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo por tu presencia en nuestra fiesta. E, bueno, seguimos com a programação. Em uns poucos minutos, nós vamos ter o professor Delmar Araújo falando sobre literatura regional, uma trilha do sentido histórico e cultural do lugar. Aqui no seu canal, continue com a gente, porque a festa literária da Caatinga continua. Obrigado, Víctor. Obrigado, un gran abrazo. Ya, y aquí se corta todo. Víctor, Muy gracias, bien. muchísimas gracias. No. Después te enviaré No, todo no. ya. Ah, sí, por favor, me Te gustaría envío ya todo una vez ya. que lo tengas editado. Porque, y también, si tenéis un enlace, yo Tengo. lo puedo dar a conocer en mis foros de la RIA y demás. Perfecto. Sí, tenemos. Bueno. Yo voy a enviar el canal de YouTube, el enlace para la fanpage de Facebook, Watch y todo. Yo te enviaré Muy todo. bien. Así De que acuerdo. empiece. Buen viaje, ¿no? Que Gracias. disfrútalo mucho. Gracias. Y das un abrazo a tus hijos, sobre Sí. todo al que más conozco, a Átila. Sí, y a tu Átila. padre de mi parte también. ¿eh? Sabes que hoy yo hablaba con Ani y Víctor y él ha escuchado y dijo, ¿Víctor? ¿Víctor? ¿Qué Víctor? Yo dije, sí, el Víctor, tu amigo de Salamanca. Ah, sí, de España. Le digo, sí, pues así es. Dile que me acuerdo mucho de él y estoy esperando que algún día volvamos a vernos. Sí, sí, seguro, seguro. Yo también, ojalá que sea pronto. Gracias, hasta pronto. Nada, Chao. a ti, hasta la próxima.